Franco Colapinto renueva con Williams. Quédate hasta el final para ver todos los detalles de la noticia y a la nueva dupla que formará con Sainz. El mundo de la Fórmula 1 hectárea ha quedado completamente sacudido por una noticia que nadie vio venir y que ya está generando todo tipo de reacciones en los círculos internos del paddock, en los foros de aficionados y en los titulares de la prensa internacional. La inesperada incorporación de Franco Colapinto y Carlos Sainz como dupla para la próxima temporada ha puesto la comunidad de la F1 de cabeza. Este movimiento estratégico no solo marca un antes y un después en la alineación del equipo, sino que también altera el equilibrio de poder dentro del garaje, generando todo tipo de especulaciones sobre la relación entre ambos pilotos, el futuro del equipo y el papel que jugará cada uno en la lucha por la supremacía en la pista. La chispa que encendió este incendio fue la salida anticipada de Alex Albon, una decisión que tomó por sorpresa a todos, incluidos algunos miembros del propio equipo. Aunque se sabía que el contrato de Albon tenía ciertas cláusulas de rendimiento, nadie imaginaba que la escudería tomaría una decisión tan drástica antes de que finalizara la temporada. Se rumorea que las diferencias internas y la falta de resultados consistentes llevaron a la directiva a actuar con rapidez, buscando dar un golpe de efecto que sorprendiera a sus rivales. Y lo consiguieron. La salida de Albon no fue solo un ajuste en la plantilla de pilotos, fue la puerta de entrada para un piloto que muchos ya ven como una de las futuras estrellas de la Fórmula 1, Franco Colapinto. La entrada de Colapinto no fue un simple movimiento de reemplazo. Se trató de una apuesta ambiciosa y audaz por parte de la escudería, que ha decidido confiar en el talento emergente del joven piloto argentino. Con solo 21 años, Colapinto ha demostrado en categorías inferiores que no le tiembla el pulso cuando se trata de competir contra los mejores. Sus actuaciones en Fórmula 3 y Fórmula 2 no pasaron desapercibidas para los equipos de la F1, y su estilo de pilotaje agresivo, pero calculado, llamó la atención de los grandes nombres de la industria. Sus adelantamientos milimétricos, su capacidad para leer la carrera y su control absoluto en condiciones de lluvia le han valido la reputación de ser el piloto que nunca se rinde. Suscríbete solo si amas a Colapinto y amas la nueva dupla que formará con Sainz. Pero la verdadera noticia no es solo la llegada de Colapinto, sino lo que eso significa para Carlos Sainz. Hasta ahora, Sainz había disfrutado de una posición de liderazgo dentro del equipo, asumiendo el rol de primer piloto con la comodidad de no tener una competencia interna real. Su compañero de equipo era un complemento, alguien que sumaba puntos para la escudería, pero que no ponía en peligro su estatus de líder. Sin embargo, con la llegada de Colapinto, esa tranquilidad se ha acabado. La competencia interna está garantizada, y los expertos en la Fórmula 1 saben que la verdadera batalla no siempre está en la pista, sino dentro del mismo equipo. Las fricciones entre compañeros de equipo suelen ser las más intensas, y la historia nos ha dejado claros ejemplos de ello, como la explosiva rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes, o la recordada disputa entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren. Desde el primer momento, se sintió la tensión. Fuentes cercanas al equipo aseguran que Carlos Sainz no recibió la noticia con total agrado. Su sorpresa fue evidente, y no faltaron los rumores de que pidió una reunión con la directiva para entender las razones de esta decisión. Para Sainz, que ha trabajado años para construir su lugar como piloto principal, la llegada de un joven con hambre de gloria y sin nada que perder representa una amenaza directa. No se trata solo de compartir garaje, se trata de compartir el foco de atención, el protagonismo en la pista y la confianza de los ingenieros y estrategas del equipo. Suscríbete solo si amas a Colapinto. Lo que ha dejado a todos con la boca abierta es la rápida interacción entre Colapinto y Sainz fuera de la pista. Las cámaras de los medios de comunicación captaron a ambos pilotos disfrutando de una jornada de golf en Argentina. Lo que, en principio, parecía un encuentro amistoso, se convirtió en uno de los eventos más comentados de la semana. Durante la partida, se notó una cierta camaradería entre ellos, pero también algunos gestos que no pasaron desapercibidos. La competencia estaba presente, incluso en un campo de golf. Algunas miradas desafiantes, comentarios al oído y gestos de cálculo hicieron que muchos interpretaran esa partida como una primera batalla entre ambos. No se trataba solo de golpes de golf, se trataba de medir fuerzas antes de enfrentarse de verdad en la pista. El mundo de la Fórmula 1 hectárea ha sido testigo de este tipo de situaciones antes. Los equipos suelen intentar vender la idea de cooperación entre compañeros, pero todos saben que, en la práctica, la lucha por ser el piloto número uno nunca cesa. Ningún piloto de F1 quiere ser el segundo, y Colapinto no ha llegado hasta aquí para conformarse con ser un apoyo para Sainz. Desde el primer día, ha dejado claro que su objetivo es ganar. No está aquí para sumar puntos, está aquí para competir.
Esta mentalidad es la que lo llevó a destacar en cada categoría por la que pasó, y la que ahora amenaza con alterar la paz dentro del equipo. Los aficionados ya han comenzado a tomar partido. En Argentina, la fiebre Colapinto ha alcanzado niveles de euforia. Los fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, destacando su llegada como un momento histórico para el automovilismo de su país. No se veía una emoción similar desde los días de Carlos Reutemann, y eso ha generado una ola de entusiasmo en la región. Los medios argentinos están cubriendo cada movimiento de Colapinto, cada palabra, cada gesto, conscientes de que tienen a un nuevo ídolo deportivo en ascenso. En Europa, la reacción ha sido distinta. Los fanáticos españoles han mostrado su apoyo incondicional a Carlos Sainz, viendo la llegada de Colapinto como una posible amenaza a la posición de su piloto favorito. En las redes, ya se observan debates entre los seguidores de ambos pilotos, creando una división que, para la Fórmula 1, solo significa una cosa: más atención mediática, más audiencia y más emoción. La rivalidad ya está en marcha antes de que se enciendan los motores. Los analistas coinciden en que la clave de esta historia estará en la gestión del equipo. Si la escudería no controla la relación entre Sainz y Colapinto, el conflicto podría escalar. Pero si logran manejarlo adecuadamente, se podría convertir en una de las mejores duplas de la temporada. Ambos pilotos tienen estilos distintos. Sainz es meticuloso, estratégico y cerebral, mientras que Colapinto es explosivo, arriesgado y con un instinto de victoria implacable. La combinación de ambos podría ser letal para sus rivales, siempre y cuando no se destruyan entre sí. El mundo de la Fórmula 1 no es solo velocidad, es una guerra de egos, de estrategias y de control. La llegada de Colapinto no solo añade un nuevo capítulo a esta historia, sino que la convierte en una de las narrativas más emocionantes de la temporada. No solo se enfrentarán Verstappen, Hamilton y Leclerc, sino que también habrá una batalla interna entre dos compañeros que quieren lo mismo: la gloria. Colapinto ha llegado para quedarse, y Carlos Sainz lo sabe. La próxima temporada ya no será una simple carrera por puntos. Será una batalla de poder dentro del equipo. La lucha no será solo en la pista, será en el garaje, en las reuniones estratégicas y en cada vuelta del circuito. Lo que parecía una simple alineación de pilotos se ha transformado en una historia cargada de tensión, competencia y emoción. El mundo estará mirando cada movimiento de Colapinto y Sainz. Las cámaras de Netflix, a través de Drive to Survive, ya han comenzado a grabar esta nueva rivalidad, y los fanáticos están listos para ver cada detalle. La próxima temporada no será como las anteriores. Será una temporada de batallas épicas, de rivalidades internas y de duelos que dejarán huella. Colapinto y Sainz no solo correrán contra sus rivales, también correrán el uno contra el otro. El espectáculo está garantizado, la tensión está en el aire, y la Fórmula 1 nunca había tenido un guión tan perfecto para la audiencia. Todos sabemos que, en la Fórmula 1, las guerras más intensas no se libran en la pista, se libran en casa. Y esta vez, la casa de Sainz está a punto de convertirse en un campo de batalla. El sol caía de forma tenue sobre el campo de golf, filtrándose entre las copas de los árboles y proyectando sombras alargadas sobre el césped perfectamente cortado. El ambiente parecía tranquilo, casi relajado. El sonido de las hojas movidas por la brisa era apenas un susurro, y el ocasional golpe seco de una pelota de golf rompiendo el aire se sentía como el único ruido que importaba. Pero bajo esa calma superficial, había una tensión invisible que solo los verdaderos competidores pueden percibir. No se trataba solo de una partida de golf. Se trataba de algo más profundo, de una conversación que parecía casual, pero que en el fondo escondía un duelo de egos, de personalidades y de futuros rivales. Franco Colapinto se preparaba para su golpe. Con una mano limpiaba el palo y con la otra ajustaba la posición de la bola. Su mirada estaba fija, concentrada, como si solo existieran él, la bola y el hoyo al que debía llegar. Su respiración era pausada, controlada, el mismo control que suele mostrar en la pista cuando cada curva puede cambiar el rumbo de una carrera. Frente a él, a unos metros de distancia, Carlos Sainz observaba cada uno de sus movimientos. No con la mirada de un amigo, sino con la de un piloto que ha aprendido que, incluso fuera de la pista, la competencia nunca se detiene. Franco hizo el swing con fuerza y precisión, pero la bola se desvió ligeramente hacia la derecha, quedando lejos de la trayectoria perfecta que había imaginado. No fue un mal golpe, pero tampoco fue impecable. Suficiente para que Sainz aprovechara la oportunidad. La competencia está en los detalles, y Carlos lo sabía. Con una sonrisa cargada de picardía, levantó la voz lo justo para que su comentario se escuchara con claridad. «Espero que tengas más precisión con el coche que con ese palo, Franco»,
dijo con un tono de burla amistosa, pero con esa sutileza que deja claro que el mensaje no era solo una broma. Su mirada era de esas que dicen más de lo que las palabras expresan. Franco se detuvo por un instante. Miró la bola que había quedado a unos metros del objetivo y luego levantó la cabeza para mirar a Sainz. La pausa no fue casual. Fue una forma de marcar el ritmo de su respuesta. Sabía que lo que dijera a continuación tenía que ser certero, como un golpe limpio al centro del hoyo. Con una tranquilidad que parecía ensayada, lanzó su contraataque verbal. No te preocupes, Carlos. En la pista no hay hoyos, solo curvas. Y esas se me dan bastante bien. Respondió con una sonrisa de medio lado, sin levantar la voz, pero con la suficiente firmeza para que su mensaje no pasara desapercibido. La risa fue inevitable. Carlos soltó una carcajada, pero su mirada traía consigo una mezcla de sorpresa y respeto. No esperaba esa respuesta. No esperaba que el joven argentino le devolviera la broma con tanta astucia. Los pilotos están acostumbrados a dominar el arte de la provocación, pero no todos saben responder con elegancia. Ese pequeño cruce de palabras había revelado algo importante. Franco Colapinto no era un novato tímido que llegaba para escuchar y obedecer. Tenía carácter, y eso, en el mundo de la Fórmula 1, es más importante que la velocidad pura. La conversación continuó mientras caminaban hacia el siguiente hoyo. El ambiente parecía más distendido, pero entre cada frase casual se notaban pequeñas señales de esa eterna lucha por el control psicológico. Hablaron de anécdotas de la Fórmula 2, de las diferencias entre los neumáticos, de los circuitos más técnicos y de la paciencia que se requiere para no cometer errores en una carrera. Pero entonces, la charla tomó otro rumbo. Carlos, que había estado observando a Franco desde su llegada, decidió abordar el tema que estaba flotando en el aire desde que el mundo del automovilismo supo que Colapinto había firmado con Red Bull. Carlos se detuvo, se quitó el guante y miró a Franco con una expresión seria. No era una mirada de rivalidad, sino de advertencia. De esas que te dejan claro que las cosas van a ponerse serias. Se limpió la palma de la mano, como quien se prepara para dar un golpe importante. No te voy a mentir, no esperaba que fueras tú el que ocupara ese asiento. Pensé que mantendrían a Albon al menos una temporada más, dijo mientras se ajustaba el guante, mirando a Colapinto con una mezcla de sinceridad y análisis. No era una provocación, era una observación calculada. El tipo de comentario que se lanza para medir la respuesta del otro. Franco no tardó en responder. Sabía que esa era su oportunidad para dejar claras sus intenciones. No había llegado hasta aquí para ser cuestionado ni para aceptar la narrativa de que era el que menos se esperaba. Enderezó la espalda, caminó unos pasos hacia adelante y respondió con la misma firmeza que mostró al devolver la broma minutos antes. Yo tampoco esperaba que surgiera esta oportunidad tan pronto, admitió, con una honestidad que no muchos se atreven a mostrar. Pero no me lo pensé dos veces. Sabía que era ahora o nunca. Si esperas a que la oportunidad perfecta llegue, puede que nunca llegue, concluyó, mirando al frente, como si ya estuviera visualizando la próxima curva que tendría que tomar en la pista. Carlos se quedó en silencio por un momento, evaluando la respuesta. Asintió con la cabeza, reconociendo la lógica detrás de las palabras de Franco. A veces, la Fórmula 1 no es cuestión de estar listo, sino de estar dispuesto. No se trata de llegar cuando sea el momento correcto, sino de llegar cuando te lo permiten y aprovecharlo como si fuera la última vez. Y eso es algo que Sainz entendía mejor que nadie, porque él mismo había vivido situaciones similares. Pero entonces, Carlos hizo algo que cambió por completo el tono de la conversación. Dejó de mirar la pelota, se giró hacia Colapinto, y con la voz más seria que había usado hasta ese momento, lanzó una advertencia que no necesitaba más contexto. Tienes razón. Estas oportunidades no se repiten, dijo, golpeando la bola con un swing perfecto que la dejó a pocos metros del hoyo. Pero, Franco, quiero dejar algo claro desde ya. Aquí hay un primer piloto, y ese soy yo. Tú vas a tener tus oportunidades, pero el equipo necesita tener una dirección clara. No quiero malentendidos. El golpe de la bola fue impecable, pero la verdadera precisión estuvo en sus palabras. Directas, claras, cortantes. No había necesidad de explicarlas. Era una declaración de poder. Carlos no estaba dispuesto a ceder su posición de líder, y quería que Colapinto lo supiera desde el principio. Pero Franco no retrocedió. No mostró sorpresa, ni incomodidad. Al contrario, su expresión se mantuvo tranquila, como si ya hubiera previsto que esas palabras llegarían en algún momento. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y su respuesta fue tan calculada como un adelantamiento en la última vuelta de una carrera.
Entiendo, Carlos. La dirección puede ser clara, pero eso no significa que el camino no pueda cambiar. Respondió con una calma abrumadora, sin alterar su tono ni mostrar nerviosismo. No fue una respuesta agresiva, pero sí fue una advertencia silenciosa. No había desafío en sus palabras, pero sí un mensaje entre líneas. No estoy aquí para ser segundo de nadie. El silencio que siguió fue más largo que cualquiera de los anteriores. Carlos lo miró, sonrió ligeramente y bajó la cabeza, como si aceptara el mensaje. No se dijeron más palabras sobre el tema, pero ambos sabían que ya estaba todo dicho. La relación entre ellos había cambiado en ese preciso instante. Ya no eran solo dos pilotos compartiendo risas en un campo de golf. Eran dos rivales compartiendo territorio. Los dos continuaron caminando, esta vez en silencio. Cada uno pensando en sus palabras, en sus intenciones, en la próxima vez que estén en la misma pista. Carlos había dejado claro que no iba a ceder su lugar, pero Franco también había dejado claro que no iba a conformarse con ser el chico nuevo. Y esa combinación, esa rivalidad silenciosa, es la que enciende la Fórmula 1. Los aficionados no verán esta conversación, pero la sentirán en cada curva, en cada adelantamiento, en cada orden de equipo que se emita por la radio. Cuando el mundo los vea compitiendo rueda a rueda, recordarán que, antes de eso, hubo una conversación en un campo de golf. Una conversación en la que no solo se jugaron golpes de precisión, sino también golpes de autoridad. Franco permanecía en calma, como si cada segundo que pasaba formara parte de un plan mayor. No había gestos nerviosos, ni titubeos en su postura. Sus hombros relajados y su mirada fija en Carlos hablaban por sí solos. Era la actitud de alguien que no necesita gritar para que lo escuchen, de esos que saben que la verdadera fuerza se muestra con control absoluto. Su presencia se sentía, no por su volumen, sino por la firmeza de sus palabras. Entiendo tu posición, Carlos. Y respeto tu trayectoria. Pero no vine aquí para quedarme en la sombra. Vine a competir, a aprender, si se me da la oportunidad, a ganar. No hizo falta alzar la voz. La palabra ganar quedó suspendida en el aire como un eco que no necesitaba repetirse. Cada sílaba tenía un peso que no se podía ignorar. No era una frase decorativa, no era una de esas respuestas cliché que se dicen para quedar bien. Era una declaración de intenciones, clara, directa y, sobre todo, creíble. Porque no hay nada más convincente que alguien que cree en sus propias palabras. Carlos levantó la mirada y lo observó en silencio. No parpadeó. No se apresuró a responder. No necesitaba hacerlo. En lugar de eso, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como quien evalúa un objeto nuevo e intenta descubrir sus detalles más sutiles. La tensión en el ambiente era palpable, como si en ese instante los roles de compañeros de equipo y rivales comenzaran a entrelazarse. Su mirada no era la de alguien molesto, pero tampoco era la de alguien dispuesto a ceder terreno. En la Fórmula 1, el respeto no se regala, se gana. Y Carlos no tenía intención de regalarlo. Después de unos segundos, que parecieron minutos, una sonrisa se dibujó en el rostro de Carlos. No era una sonrisa amable. No era una sonrisa de amistad. Era esa media sonrisa ladeada, desafiante, la misma que ha mostrado antes de entrar en una curva peligrosa a 300 km por hora. La sonrisa de alguien que sabe que la verdadera batalla no se gana con palabras, sino con acciones. Bien. Eso me gusta escuchar, dijo al fin, rompiendo el silencio con la calma de un depredador que reconoce a otro. Prefiero un compañero que me rete antes que uno que se conforme. No era un cumplido. No era un reconocimiento abierto. Era, más bien, una señal de advertencia. Carlos había compartido el box con otros pilotos antes, algunos dóciles, otros temperamentales, pero lo que había visto en Franco era diferente. Este no venía a aprender de él, venía a superarlo. Y eso, aunque incómodo, era también algo que Carlos respetaba. Porque si algo le sobraba a Carlos era competitividad, y si Franco quería desafiarlo, entonces bienvenido. Pero que se prepare para la pista, porque ahí no hay espacio para las palabras bonitas ni para las promesas de unidad. La tensión inicial se disipó un poco, pero no del todo. Ahora no era tensión, era expectativa. Ambos sabían que este momento era solo el comienzo de algo mucho más grande. No sería una relación fácil, eso estaba claro, pero ambos entendían que para que el equipo avanzara, tendrían que encontrar la forma de convivir. No habría amistad, pero sí respeto. No habría alianza, pero sí acuerdos.
Y ambos sabían que esas alianzas solo durarían hasta la primera curva. Carlos tomó el palo de golf con una calma que solo tienen los que están acostumbrados a la presión constante. Se colocó en posición, alineó su mirada con la bola y tras un movimiento suave pero preciso, la golpeó con una elegancia digna de un campeón. La pelota voló por el aire con una trayectoria limpia y perfecta, surcando el cielo como un monoplaza que se desliza en una recta. Ambos la siguieron con la mirada, viendo cómo aterrizaba suavemente en el green, a pocos metros del hoyo. Carlos no dijo nada al principio, pero la sonrisa en su rostro lo decía todo. Dejó el palo a un lado y observó a Franco de reojo, con esa mirada que solo tienen los pilotos que saben lo que es competir en el límite. El año que viene va a ser complicado, dijo con la voz tranquila, pero con una seriedad que cortaba el aire. Pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos estar arriba. Tú y yo, juntos, podemos hacer algo grande. Franco bajó la mirada por un segundo, como si estuviera calculando la precisión de esas palabras. No tardó mucho en responder. Levantó la vista con la misma calma de siempre, pero esta vez había algo más en sus ojos. Convicción. No había necesidad de mostrar agresividad, solo determinación. Exacto, Carlos. No vine a quitarte nada. Vine a sumar. Pero si la oportunidad de ganar se presenta, ten por seguro que la tomaré. Las palabras cayeron con fuerza, como un golpe bien medido. No había agresividad en su tono, pero la intención era clara. No estaba pidiendo permiso, estaba avisando. No quería robarle nada a Carlos, pero si el camino se abría, no dudaría en tomarlo. Porque, en la Fórmula 1, no hay espacio para la duda. O avanzas, o te quedas atrás. Y Franco no había llegado tan lejos para quedarse en el segundo plano. No había sacrificado todo para ser el otro piloto. Había venido para ganar. Y si Carlos no lo entendía, lo entendería pronto. Carlos soltó una carcajada, una risa fuerte y honesta. No era la típica risa nerviosa de alguien que se siente amenazado. Era una risa de reconocimiento. Era la risa de alguien que finalmente había entendido a la persona que tenía enfrente. Esa es la actitud, chico, dijo señalando a Franco con el palo de golf como si le estuviera apuntando. Mantén esa mentalidad, pero recuerda, la pista no perdona y, cuando estemos allí, no habrá bromas. La advertencia era clara. Los dos lo sabían. No importa cuántas bromas intercambiaran fuera de la pista. No importa cuántas veces se vieran forzados a sonreír en las ruedas de prensa. Cuando el semáforo se apague, no habrá palabras, solo aceleradores, frenos y maniobras al límite. No habrá aliados, solo rivales. Y esa realidad, lejos de incomodarlos, los emocionaba. Franco se ajustó la gorra de forma instintiva, con ese gesto automático que tienen los pilotos antes de subirse a un monoplaza. La sonrisa que mostró en ese momento no era una sonrisa de cortesía. No era una sonrisa de acuerdo. Era la sonrisa de alguien que está listo para la batalla. No espero bromas, Carlos. Espero carreras. No hubo más palabras después de eso. No hacía falta. Ambos sabían lo que eso significaba. No era una declaración de intenciones, era una promesa. No habría piedad. No habría concesiones. Y aunque el mundo exterior los llamara compañeros de equipo, ellos sabían la verdad. En la Fórmula 1, los compañeros son los primeros rivales. No importa lo que digan los contratos ni los discursos oficiales. La única verdad está en la pista. Y la pista no miente, no perdona y no olvida. Ese día, en ese campo de golf, no se firmó un pacto de amistad, pero sí se selló algo más importante, un acuerdo tácito de respeto. No se hablaron de alianzas, pero quedó claro que ambos estaban dispuestos a darlo todo. No se discutieron estrategias, pero ambos sabían que, tarde o temprano, sus destinos chocarían. Y cuando eso ocurra, cuando estén rueda a rueda en una recta a 300 km por hora, no habrá excusas. No habrá pasado. No habrá futuro. Solo habrá presente. Y en ese presente, solo uno saldrá adelante. Franco y Carlos, dos nombres que, hasta ahora, eran parte de la misma historia, pero que pronto se convertirían en protagonistas de su propia batalla. La temporada aún no había comenzado, pero la primera carrera ya se había corrido ese día, en ese campo de golf, en ese cruce de miradas. Y, a partir de ese momento, ninguno de los dos volvería a ver al otro de la misma forma. Porque en la Fórmula 1, la verdadera rivalidad no se anuncia. Se siente. Se respira. Y ambos la estaban respirando en ese preciso instante.
La conversación captada por las cámaras mientras los pilotos disfrutaban de una jornada de golf ha desatado una auténtica tormenta de teorías y especulaciones en la Fórmula 1. No fue una charla cualquiera, fue una declaración de intenciones disfrazada de comentarios casuales. Los aficionados, los periodistas y los analistas del paddock no tardaron en diseccionar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Porque si hay algo que todos saben en este deporte, es que los mensajes nunca son inocentes. Lo que parecía una conversación relajada entre Carlos Sainz y Franco Colapinto se ha convertido en el centro de atención de la próxima temporada. Sainz dejó muy claro que no está dispuesto a ceder terreno, que sigue siendo el líder del equipo, y lo hizo con la seguridad de quien ya ha peleado batallas similares en el pasado. Pero esta vez, su rival no será cualquier piloto. Esta vez, tendrá que enfrentarse a alguien que ha llegado con la firme intención de no ser el piloto número 2. Su rival tiene nombre y apellido: Franco Colapinto. Desde la salida de Alex Albon, la estructura del equipo cambió por completo. Los jefes de equipo decidieron hacer una apuesta arriesgada, pero llena de potencial. Optaron por la juventud, la ambición y el hambre de victoria. Con Sainz, tienen la experiencia, la calma estratégica y la inteligencia de un piloto que ha demostrado saber gestionar la presión. Pero con Colapinto, obtienen una chispa impredecible, un piloto con algo que los veteranos a veces pierden: la valentía del que no tiene nada que perder. No es la primera vez que un equipo decide juntar dos fuerzas opuestas con la esperanza de crear una combinación ganadora. La historia de la Fórmula 1 está llena de duplas explosivas que, lejos de trabajar en armonía, se convirtieron en auténticas guerras internas. La llegada de Colapinto no fue casualidad. No fue una opción de último recurso ni un movimiento para cubrir el asiento vacío. Fue una decisión calculada, una jugada que muchos interpretan como una forma de encender la competencia dentro del equipo. Los jefes saben que cuando hay rivalidad interna, el rendimiento sube, pero el riesgo de conflictos también se dispara. Para Sainz, la llegada de Colapinto es una amenaza directa a su posición. No es un novato cualquiera, es un joven que ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse rápidamente a cualquier coche. Es alguien que no se intimida por los nombres grandes. Y eso es exactamente lo que necesita un equipo que busca ser protagonista. Pero para Carlos, esta situación es completamente distinta. Hasta ahora, había conseguido mantener el control, posicionarse como la pieza clave dentro del equipo, pero todo eso está en juego. El problema de tener a dos pilotos de alto calibre en el mismo equipo es que, tarde o temprano, uno de ellos tendrá que ceder. Y la historia nos ha enseñado que nadie quiere ceder. La Fórmula 1 no es solo un deporte de velocidad, es un campo de batalla psicológico, donde cada movimiento, cada frase y cada decisión fuera de la pista tiene consecuencias directas en la relación entre los pilotos. Las cámaras estarán allí para capturar cada instante, cada cruce de miradas, cada gesto de frustración o de satisfacción. Los ingenieros y jefes de equipo tratarán de mantener la paz, pero saben que no podrán controlarlo todo. No hay manera de evitarlo. Tarde o temprano, la rivalidad explotará. El ambiente en el garaje será tenso. Lo que antes era una dinámica de líder y escudero, se convertirá en una batalla de poder. Las reuniones de estrategia no serán iguales. Las decisiones sobre quién tiene la prioridad en las paradas en boxes o en las estrategias de carrera se convertirán en temas de discusión. Los ingenieros tendrán que elegir cuidadosamente las palabras que utilizan con cada piloto, porque cualquier frase mal interpretada podría desatar una tormenta de conflictos internos. Y lo más importante, la pista hablará. Los tiempos de vuelta no mienten. Cada clasificación, cada sesión de entrenamientos libres, cada sector será observado con lupa por los analistas y los fanáticos. La pregunta no será ¿quién es más rápido entre Sainz y Colapinto?, sino cuando uno de los dos tomará el control definitivo del equipo. Los aficionados ya eligieron sus bandos. En foros de discusión, en las redes sociales y en los canales de análisis deportivo, la batalla ya comenzó. Hay quienes confían en la experiencia de Sainz, en su calma bajo presión y en su capacidad para manejar los juegos mentales que conlleva la Fórmula 1. Sainz es un estratega, sabe cómo sobrevivir en un equipo con competencia interna, dicen algunos. Otros, sin embargo, ven en Colapinto la figura del desafiante, el joven piloto que no se conformará con ser la sombra de nadie. Colapinto tiene hambre, y el hambre vence a la experiencia, afirman sus seguidores. Esta división de opiniones solo hace que la historia sea más interesante, porque el mundo entero estará mirando cada pequeño detalle, cada chispa que se encienda en la relación entre estos dos pilotos. Los test de pretemporada serán el primer escenario de esta batalla. Allí no hay excusas.
No hay radios encendidas para justificar el tráfico ni banderas amarillas para culpar a otros. En los test, todo se reduce a una cosa: la velocidad. Los tiempos de vuelta de cada piloto serán analizados hasta el último milisegundo. Y, aunque los jefes del equipo digan que los tiempos de los test no son indicativos del rendimiento real, todos saben que eso no es del todo cierto. Los periodistas buscarán la mínima diferencia para generar titulares. Los aficionados esperarán ver quién se pone por delante. Y si Colapinto marca un mejor tiempo que Sainz, la polémica estará servida. El control de un equipo no se gana con discursos ni con palabras bonitas. Se gana con tiempos, con victorias, con actuaciones impecables en la pista. Sainz lo sabe, y por eso no bajará la guardia ni un segundo. No será como otros pilotos que cedieron terreno ante jóvenes prometedores. No dejará que Colapinto tome el control. Para Sainz, esto es personal. No es solo una temporada más. Es su legado en juego. Y cuando alguien lucha por su legado, no hay espacio para la diplomacia. Para Colapinto, la historia es diferente. Él no tiene nada que perder. Ya hizo lo más difícil, llegar a la Fórmula 1. Ahora, su misión no es solo mantenerse, es brillar. Su mentalidad no es la del piloto que quiere aprender, es la del piloto que quiere ganar. Sabe que no tendrá muchas oportunidades como esta. No se conformará con ser el segundo, porque ser el segundo nunca ha sido parte de su ADN. Ha demostrado ser valiente, audaz y decidido. No se deja intimidar. Ni por los campeones, ni por la prensa, ni por los jefes. Y esa mentalidad es la que lo hace peligroso. Porque los pilotos que no tienen miedo, los que no se conforman, son los que suelen cambiar la historia. La próxima temporada no será una más. Será una de las más intensas, impredecibles y dramáticas que se hayan visto los últimos años. No solo por la llegada de Colapinto, sino por la forma en que este joven piloto está dispuesto a desafiar a su propio equipo. La relación entre Sainz y Colapinto no será una relación de maestro y aprendiz. Será una relación de rivales que comparten el mismo espacio, pero no la misma ambición. La tensión se sentirá en cada clasificación, en cada rueda de prensa y, por supuesto, en cada carrera. Las cámaras estarán listas. Los micrófonos, encendidos. Y los aficionados, expectantes. Cada palabra que salga de la boca de Sainz o de Colapinto será analizada hasta el último detalle. Cada adelantamiento, cada maniobra al límite, cada orden de equipo por la radio será parte de esta historia. Los reporteros buscarán la mínima señal de conflicto. Los ingenieros intentarán mantener la calma, pero todos saben que es solo cuestión de tiempo antes de que algo estalle. La Fórmula 1 se alimenta de historias, y esta es una de las mejores que se ha visto en mucho tiempo. Sainz contra Colapinto. El veterano contra el joven audaz. La experiencia contra la ambición. Y, aunque nadie sabe cómo terminará esta historia, una cosa está clara: todos estaremos mirando. Porque, al final, la Fórmula 1 no se trata solo de coches y motores. Se trata de rivalidades, de egos, de batallas por el control. Y esta, sin duda, será una de las grandes batallas de la historia. Los pilotos están listos. Los aficionados también. Y tú, que estás aquí ahora, serás testigo de todo. Esta temporada será inolvidable.